Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos con las definiciones. Siempre me gusta comenzar con las definiciones para poder saber sobre qué base estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo. Y tenemos estas dos definiciones que se utilizan indistintamente, pero hay que entender qué va detrás de ellas. Tenemos el capital humano como una manera de hablar de las personas o el talento, ¿no es cierto? Y la gestión del talento como una manera de gestionar a las personas dentro de una organización. Pero, ¿qué va detrás? ¿Cuáles son las diferencias? ¿A qué se refieren? Ustedes van a leer al respecto, pero vamos a dar una breve idea. ¿Por qué hablamos de capital humano? Cuando hablamos de capital, si vemos una definición de la RAE, estamos hablando de algo que genera valor, ¿ok? Un factor de producción. Entonces, cuando hablamos de capital humano, sepamos que estamos refiriéndonos a el valor, ¿no es cierto?, que podemos medir de lo que las personas van a aportar a la organización. Ustedes ya han visto esto, así que voy a pasar rápidamente. Hay distintos tipos de capitales en una organización. Hay capitales tangibles, que son los más fáciles de medir, de identificar, ¿no es cierto? Que es el capital financiero, ¿no? Que ustedes eso lo estudian ampliamente en todos sus cursos. Tienen también el capital estructural, ¿no? Me voy a mover un poco de aquí, ¿no? Que son los activos fijos, ¿no? Que ustedes también en los temas contables los pueden identificar, digamos, fácilmente. Y luego, y luego tenemos otro tipo de capital, ¿no? Y este es un ejercicio, es súper anticucho, pero la verdad me encantaría poder, por ejemplo, tener una mirada y una evaluación de esta manera para empresas peruanas, pero no las tenemos. Pero la idea es simplemente jugar a las matemáticas, ¿ok? Nosotros tenemos un valor contable de una serie de organizaciones, en este caso son empresas en los Estados Unidos. Hoy día podríamos hablar de muchísimas otras empresas, ¿no es cierto?, con la cantidad de empresas de tecnología. Pero tenemos un valor contable, ¿no es cierto?, el valor que está digamos, en los libros. Sin embargo, hay algo que hace que el valor real, el valor que ustedes, por ejemplo, pagan por las acciones de una empresa, sea muy o esté muy por encima de ese valor contable. O, por ejemplo, también cuando hacemos un due diligence, que ustedes quieren encontrar cuál es el valor de una empresa para venderla, ¿no? Hay toda una cantidad de elementos intangibles que también entran a ser considerados. Entonces, cuando nosotros hablamos de capital intangible, aparte del capital financiero y del capital estructural, ¿no es cierto? Tenemos una parte voy a salir acá hacia arriba, disculpen que me mueva por aquí y por allá. También tenemos capital estructural como documentos, procesos de trabajo, de repente metodologías, ¿ok? Bases de datos que también pueden ser capital intangible estructural. Pero luego también, ¿no es cierto?, tenemos el capital relacional, que es muy, muy importante y, digamos, está constituido por el posicionamiento, las relaciones, ¿no es cierto?, las negociaciones que se han hecho basadas en ciertos pactos, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene mucho el capital relacional, ¿no? Imagínense que ustedes quieren comprar, ¿no es cierto?, una pequeña empresa, una startup, probablemente haya mucho de capital relacional, ¿no? Ya han logrado, digamos, tener una buena relación con proveedores, ya han logrado tener una buena relación con algunos clientes, ¿no? Y probablemente ustedes vayan a tener que pagar también por eso, porque eso tiene un valor. Y finalmente, de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, del capital humano. Ahora porque creo yo que como ejemplo siempre es bueno ponernos en los extremos, ¿no es cierto?, para que luego entiendan el concepto y luego ustedes lo puedan aplicar. Quiero que ustedes piensen en una empresa consultora, ¿ok? Yo, como les he dicho, he trabajado en Arellano Marketing, ¿no es cierto? Y cualquier due diligence de Arellano Marketing para venderla, así como por ejemplo se vendió Ipsos, ¿no? O sea, se aceptó, digamos, capital extranjero, tiene que tener en cuenta el capital humano. En este caso, a Rolando Arellano Papá. Y también a ciertas personas que
porque ellos tienen muchas metodologías, ¿no? Que han desarrollado las metodologías, que saben cómo trabajar las metodologías, ¿no es cierto? Tienen ustedes personas que, por ejemplo, manejan los temas de campo, que son campos muy complejos, que tienen 20 años de experiencia manejándolo. Esas, por ejemplo, también son personas que van a tener un valor fundamental. Por lo tanto, Arellano Marketing va a tener un precio sin Rolando y con Rolando. Entonces, es el capital humano, que es la combinación de conocimiento, habilidad, experiencia que poseen las personas, tanto individualmente como comunitariamente. Ahora, quiero que entendamos la relación constante que tenemos que hacer con la gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque el capital humano, si entonces este conocimiento, habilidad y experiencia de las personas tiene un valor, yo como organización, ¿qué es lo que quiero? Que ese valor pertenezca a la organización, sea un activo de la organización. Y eso es lo que busca hacer la gestión del conocimiento. ¿No es cierto? ¿Qué cosa? No sé si van a clonar a Rolando Arellano, ¿no es cierto? Pero es cómo hacemos para que los procesos, para que el resto de personas, para que videos, para que capacitaciones, para que manuales, ¿no es cierto?, tengan ese conocimiento de manera que no dependamos de las personas, ¿ok? Entonces, la gestión del conocimiento trata de tangibilizar este capital intangible que está relacionado a básicamente al capital humano, ¿no? Vamos a volver sobre el tema de gestión del conocimiento más adelante cuando hablemos de formación también. Entonces, aquí viene mi cuadrito, la verdad debería actualizarlo. Alguien que quiera ganar un punto más en el parcial o en el final puede ayudarme a actualizarlo. Pero bueno, mi cuadrito es simplemente un ejercicio matemático, que es por qué el valor de mercado de Coca-Cola es 95% mayor que su valor contable. Y en el caso de Microsoft es 90% y en el caso de Walmart es 70%. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es el capital intangible. No solo las personas, obviamente, están las marcas también, pero es ese capital no, digamos, que le da valor a la organización. ¿Ok? Entonces voy a volver a moverme. Eso es para que no se queden dormidos, ¿ok? Acá tenemos una definición, ¿no es cierto? Capital humano como las capacidades productivas digamos, de las personas. Miren qué interesante, estamos llegando a temas muy subjetivos como la intuición de cada persona. Qué difícil para la gestión del conocimiento, ¿no es cierto? Tangibilizar, procesar, si quieren, procedimentar de alguna manera la intuición de una persona. Por ejemplo, pensemos en agentes, ¿no? Agentes de bolsas de valores, ¿no? Artistas, imagínense cómo procedimentamos, ¿no es cierto?, la intuición de un artista. Entonces, esos son, digamos, el valor que pueden tener las organizaciones, ¿no? Por eso es que está tan relacionado a hablar del capital humano, del capital intelectual y de la gestión del conocimiento. Estamos, digamos, hablando ahí de una nueva concepción de las personas para las organizaciones. Esta nueva concepción, ¿a qué se refiere? Al valor que tienen las personas. ¿Okay? Cuando hablamos de capital humano, cuando hablamos de capital intelectual, cuando hablamos de talento y no hablamos de recurso humano, ¿ok? Y eso es bien importante, no son sinónimos. Estamos dando, acuérdense, las palabras tienen un significado. Cuando tú hablas de capital humano hay un valor que tú quieres medir. Cuando hablas de talento hay un potencial, ¿no es cierto?, que esa persona tiene, o hay, digamos, un conjunto de características que lo hacen valioso. Cuando hablas de recurso es algo que tú tomas, usas y dejas. ¿Sí? Entonces, esas diferentes concepciones están relacionadas a justamente la definición. Por eso hablamos de gestión de personas. ¿Por qué? Porque todavía vamos a ver que hay mucha discusión. No tenemos una sola definición de capital humano, una sola definición de talento. Por eso es que hablamos en nuestra carrera de gestión de personas, que es un término que puede englobar, digamos, varias miradas y las que vengan también, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre capital humano y capital intelectual? El capital humano es aquello individual, ¿no es cierto?, intrínseco a la persona. Por ejemplo, yo les he contado que soy parte
soy miembro fundador, ¿no es cierto?, de la facultad, ¿no? Entonces, tengo una memoria de las cosas que han pasado en la facultad y eso es bastante individual. Pueden haber algunas cosas que yo sé que yo las puedo convertir, digamos, de manera formal y se las puedo contar o hacer una capacitación o hacer un video como este o hacer un manual y convertir mi conocimiento en explícito y compartirlo con ustedes. Pero probablemente haya mucho que yo haya aprendido en el camino que es más tácito, que ha sido un prueba y error, ¿no es cierto? Oye, mira, esta persona o con esta área, no, o mira, mejor hay que hacer esto primero. Entonces, ese tipo de conocimiento es incluso, no sé si llamarlo más individual, ¿no es cierto? Más personal y más difícil también de compartir. Y el capital intelectual es justamente ya cuando logras que este capital humano de paloma pase a ser capital intelectual de la facultad. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué lo haces? Procesos, sistemas, cultura, procedimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que yo soy coordinadora, creo que se los he contado, yo soy coordinadora de alumni, ¿no es cierto? ¿Y por qué soy coordinadora de alumni? Porque desde un principio fui la secretaria académica, todo el mundo, si no caía, resbalaba por mi oficina, los conocía a todos antes, en el pasado, ¿no es cierto? Y entonces siempre me preocupé por ellos, la primera promoción me hizo su madrina, ¿no es cierto? Yo los quiero, entonces siempre estaba conectada con ellos y de manera natural, ¿no es cierto? Seguía viendo qué era lo que hacían nuestros egresados. Entonces, si alguno de ustedes es contratado para ser coordinador de alumni, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer para que ese conocimiento o esas relaciones que yo tengo con los chicos se las traspase? ¿Cuánto vamos a poder poner en un proceso o en un sistema o en una política? ¿Cuánto no? ¿No es cierto? Tendríamos que pensarlo. Y aquí entra la gestión del conocimiento. Ahora, ¿a qué denominamos talento? Este es un tema muy, muy interesante. La concepción de talento, la primera vez que se menciona es en un artículo de un grupo de consultores de McKinsey. No sé si lo vamos a ver, me parece que vamos a ver, sí, vamos a verlo cuando veamos marca empleadora, en 1998. Así que es algo muy nuevecito, ¿no es cierto? Tiene muy poco tiempo. Y entonces justamente lo que McKinsey decía es que hoy en día, en el 98, las empresas están peleando por tener a la mejor gente. ¿Ok? Porque buscan gente con un perfil que no es muy común, que no hay mucha gente con ese perfil. Por lo tanto, pelean y están buscando cómo hacer para que esas personas vengan a trabajar con ellos, ¿no es cierto?, en lugar de elegir trabajar en otro sitio. Y es ahí donde por primera vez se escucha la palabra talento. Entonces, en estos 22 años, ¿no? 22 años, todavía no tenemos una definición. A mí me gusta mucho, si les interesa el tema de gestión de personas, me gusta mucho el CIPD, que es así como la Asociación de Desarrollo Personal Development, ¿no? De Inglaterra, del Reino Unido, ¿ok? Porque tiene muy buena investigación. Entonces, hicieron una investigación en varias organizaciones y sacaron más elementos comunes, ¿no? Por ejemplo, que la definición de talento es específica a la organización. Por lo tanto, por ejemplo, va a haber una definición de talento de la Facultad de Gestión, para la Facultad de Gestión, ¿ok? Está influenciado por el sector, por el tipo de organización. Por ejemplo, para la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no es cierto? La definición de talento tiene que incluir esto que una profesora querida, Pepi, llamaba el ethos PUC, ¿ok? Alguien que no tiene el ethos PUC, entonces probablemente no vaya a ser reconocido como talento, porque de alguna manera como que choca con la cultura, no está alineado con la cultura. Tiene aspectos relacionados a niveles, a grupos, está enfocado en el individuo y es un concepto dinámico que va cambiando en el tiempo, ¿no? Regresamos, no sé por qué estoy hoy día inspirada en la facultad, debe ser la nostalgia, que no puedo ir hace tanto tiempo, pero por ejemplo, no es lo mismo lo que considerábamos talento cuando recién fundamos la facultad y estábamos creando todo, que hoy día, ¿no es cierto?, que tenemos más de 1000 alumnos en facultad, más de 1000 y tantos en letras, más de 1800 egresados. Somos una comunidad distinta, por lo tanto, hoy necesitamos, quizás definamos talento de otra manera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice frente a esta investigación? ¿Qué es lo que dice el CIPD?
que el talento pues son esos individuos que pueden hacer una diferencia en los resultados de la organización, pero es interesante porque es a través de su contribución inmediata o a través también del potencial que tienen para en el largo plazo llegar a altos niveles de desempeño y ahí, obviamente llevar a altos niveles o altos resultados. Si regresamos con espero que no los esté aburriendo con mi ejemplo de la facultad, pero como les digo, estoy un poco nostálgica. Si regresamos con nuestro ejemplo de la facultad, por ejemplo, para nosotros era muy, muy claro que nosotros queríamos que nuestros egresados enseñaran, porque ninguno de nosotros somos gestores. Yo soy administradora y ustedes han tenido profesores que son psicólogos, economistas, sociólogos, filósofos, abogados, ingenieros, ¿no es cierto? Ustedes han tenido toda gama de comunicadores, ¿no? Toda gama de profesores. Pero para nosotros era muy importante, ¿no es cierto?, tener jefes de práctica, asistentes de docencia, que vayan formándose para tener profesores gestores que hoy día los tenemos y es un orgullo, porque esta es su carrera, esta es su mirada, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos sumado, digamos, pero la mirada real de gestión la tienen ustedes que están llevando toda esta carrera, ¿no? Entonces, me vuelvo a subir para que no se... Esto es muy importante, así que si se estaban durmiendo, por favor, despiértense. ¿Ok? El trabajo final. Nuestro trabajo final va a ser, creo que ya lo hemos conversado, pero vamos a volver a conversarlo, va a ser, como dice ahí, un diagnóstico de la gestión de personas de una organización. ¿Ok? Como les venimos repitiendo, por favor, debe de ser una organización mediana a grande, que tenga procesos, política, área de gestión de personas, ¿ok? Porque si no, lo que va a pasar, y ya nos ha pasado en otros semestres, es que tienen un trabajo muy pobre porque no hay nada que obviamente, no es cierto, analizar porque la organización no tiene nada, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con eso. Entonces, lo primero, o bueno, lo segundo en realidad que van a hacer, pero luego la próxima semana lo pensaremos. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar la definición de talento que la organización tiene, ¿ok? Primero identifiquemos, eso lo vamos a poder hacer haciendo algunas preguntas, ¿no es cierto? Preguntando, por ejemplo, quién es la persona considerada como más exitosa o que ha tenido una carrera más rápida, o, por ejemplo, quién es un high potential que no quieren perder, a quién quieren retener, ¿no es cierto? Y luego ustedes, digamos, analizar, ¿no? Si es que esta definición es correcta y luego ustedes van a ver si es que cumple con las características de ventaja competitiva, ¿no? Porque se supone que un talento tiene que darte una ventaja, tiene que agregar un valor. Entonces, esa es parte del trabajo final. Esta parte del trabajo final pertenece a la primera parte que ustedes van a presentar en la semana para la semana de parciales, ¿ok? Ahora, lo que también vamos a ver, comenzamos, digamos, a conversarlo ahora, esta semana en clase, y luego ustedes en grupos van a hacer un trabajo para presentarlo a la siguiente sesión sincrónica o clase, Zoom, es cuáles son las principales tendencias de la gestión de personas al 2020, ¿ok? Y luego también hacia dónde va la gestión de personas. Y hacia dónde va, si es que ha cambiado, ¿no? Porque ustedes he compartido en su Google Classroom, tienen ustedes algunos informes de Deloitte, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver Deloitte, vamos a ver LinkedIn. Tenemos alguna información, pero cuánto realmente esto se mantiene o no después, digamos, de la pandemia. Eso es importante, digamos, poder tenerlo en consideración. Entonces, en sus grupos de 5 personas, máximo 5, por favor, ¿no es cierto?, organícense para hacer el trabajo. En el Google Classroom tienen las lecturas y los videos donde van a tener la información. Obviamente, esta es la información mínima. Ustedes pueden complementarlo. En la red, digamos, hay cualquier cantidad de información. Recuerden referenciar, ¿no es cierto? Muy bien. Y está también la rúbrica donde van a ustedes poder ver qué es lo que yo espero y qué es lo que yo voy a evaluar de su presentación y la sesión de la semana
3, ¿no es cierto? Nuestra sesión sincrónica, cada grupo va a tener unos 5 minutos al inicio máximo para presentar, ¿no es cierto?, lo que ha identificado como hacia dónde se dirige la gestión de personas. Ustedes tienen información a nivel, digamos, de tendencias internacionales. Si quieren complementarlo con tendencias nacionales, pues sería muy, muy, muy interesante. Pero ya tenemos que trabajar el trabajo final. Siempre vamos a tener este logo cuando hablemos del trabajo final y necesitamos elegir una organización ya, por favor, y ponerla en el Drive. Así, lo más pronto, as soon as possible, lo más pronto, porque como ven, cada semana, dependiendo del tema, vamos a ir desarrollando ya y aplicando ese tema en nuestra organización a manera de diagnóstico y para el trabajo final, ¿no es cierto?, que vamos a presentar la semana 15 del curso, van a hacer ya no solo obviamente el diagnóstico, sino las propuestas de mejora en base a todo lo que ustedes han aprendido, leído, conversado en las sesiones. ¿Sí? Entonces nos vemos en la sesión sincrónica. Por favor, lleven todas sus preguntas. Recuerden que la participación es siempre evaluada. Nos vemos.